Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería Industrial y el día de hoy presentaremos un tema de exposición relacionado con nuestra materia de higiene y seguridad industrial, la cual está a cargo del ingeniero Hugo Lorenzo López Lavara. El tema que presentaremos a continuación se llama toxicología industrial y para ello hemos formado un equipo de 6 integrantes, quienes son Javier Gómez Cid, Luis Aguilar Sánchez, Uriel Antonio Torres Cortés, Roosevelt González Velasco, Rory González Velasco y su servidor Iram Cruz Victoria. Para empezar a ahondar sobre este tema, me gustaría mencionar algunos antecedentes históricos sobre la toxicología industrial que nos serán de gran utilidad para comprender todos los conceptos y avances que se han realizado a lo largo de estos últimos años. Tenemos datos desde épocas tan distantes como la antigua Grecia, en donde un médico llamado Dioscórides, quien estaba al servicio del emperador Nerón, hizo la primera clasificación de plantas de acuerdo a su toxicidad y a su efecto terapéutico. También me gustaría recalcar la anécdota del químico belga Jan Stas, quien en 1850 se convirtió en la primera persona en aislar con éxito venenos vegetales a partir de tejido humano. Esto le permitió identificar el uso de la nicotina como veneno en el caso del asesinato de Bocarmé, aportando las pruebas necesarias para condenar al conde belga Hippolyte Bissat Bocarmé por el asesinato de su cuñado. El 23 de abril de 1892, Juan Bautista creó la primera cátedra de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, siendo esta la primera en su tipo en todo el mundo. Para concluir este pequeño preámbulo, me gustaría recordar una cita del político irlandés Edmund Burke, quien una vez dijo: "El miedo atento y previsor es madre de la seguridad". Esta frase no solo nos muestra la importancia de conocer los límites y los riesgos de los trabajos a los que estamos expuestos y a los que exponemos a los trabajadores al ser supervisores de alguna empresa o en alguna área en específico, lo cual resaltaría la importancia intrínseca de este ámbito en cualquier industria, sino que también nos muestra la importancia de ser precavidos y temerosos de las consecuencias adversas que podrían resultar de alguna actividad cotidiana que no ha sido correctamente gestionada o que fue realizada con imprudencia o ignorancia sobre los riesgos que podrían haber ocasionado. Como introducción, la toxicología, pues básicamente es una disciplina fundamental para comprender cómo distintas sustancias presentes en el ambiente, en el trabajo, en la vida cotidiana, pueden afectar a la salud humana. Por ello, en este trabajo, pues vamos a analizar desde los conceptos básicos de la toxicología, sus ramas, clasificación de los efectos tóxicos, la toxicocinética, la relación dosis-efecto, dosis-respuesta. También vamos a explicar los tipos de toxicidad, así como algunos casos de la misma, incluyendo efectos mutagénicos y clastogénicos. Ahí pasamos a qué es el concepto de toxicología. La toxicología se puede definir como la rama de la ciencia que estudia los venenos. Una vez dicho esto, lo intentamos definir como diversos parámetros conducen a algunas dificultades. Un tóxico es todo radiación física o agente químico que tras generarse internamente o externamente en contacto puede penetrar o ser absorbido por un organismo vivo. En dosis suficientemente altas puede producir un efecto adverso o directamente en el mismo organismo del mismo organismo vivo. Pasamos a las ramas de la toxicología. Toxicología farmacéutica. Es un área dedicada al estudio de las cualidades tóxicas de los medicamentos, margen de seguridad, riesgos de su comportamiento, su uso, reacciones adversas, etc.
Un ejemplo puede ser tomar una sobredosis de paracetamol que puede causar daño grave en el hígado, ya que el cuerpo produce metabolismos tóxicos cuando se excede de dosis recomendadas. Las siguientes son la toxicología alimentaria o brotalógica, que es cuando se estudia las intoxicaciones causadas por alimentos dañinos, ya sea por químicos, conservadores, colorantes o hormonas. Y esto puede ser también por contaminantes ambientales, especialmente sobre residuos o insecticidas que persisten en algunos alimentos. Un ejemplo puede ser consumir una leche con residuos de pesticidas que pueden causar efectos tóxicos a largo plazo. A la- Pasamos a la toxicología forense o judicial. Se centra en el estudio de los envenenamientos, es decir, en la penetración de un compuesto tóxico o agente externo en el organismo de forma accidental o intencional. Para investigar su etiología se requiere un análisis toxicológico de los organismos o residuos de tóxicos presentes en los organismos. Un ejemplo es un caso de un conductor que provoca un accidente. Se mandan a analizar pruebas de sangre y orina para determinar si estaba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del hecho. De ahí pasamos a la toxicología ambiental, que es la que se centra en el estudio de las intoxicaciones causadas por sustancias químicas presentes en el ambiente que nos rodea, ya sea en el agua, en el aire o en el suelo, y que penetran en el organismo por distintas vías. Un ejemplo es vivir cerca de una zona industrial que puede provocar una contaminación del aire y lo cual puede afectar a largo plazo los pulmones y el sistema respiratorio. Por último, pasamos a la toxicología industrial o laboral, que es la que afecta con las sustancias tóxicas en las que el trabajador está en contacto y pueden ser intoxicaciones por origen laboral y la prevención de daños en la salud de los trabajadores mediante el análisis de los tóxicos, sus mecanismos en acción y el control de las concentraciones en el ambiente y en el organismo con el fin de evitar o reducir los riesgos y proteger la salud laboral. Un ejemplo puede ser un trabajador que se encuentra en una fábrica de pinturas puede presentar un problema respiratorio por lo mismo de diferentes sustancias tóxicas que puede inhalar durante su proceso de operador en esta empresa. De ahí pasamos a la clasificación de los contaminantes. Los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos son sustancias de materia inerte, orgánica o inorgánica, natural o sintética, presentes en los lugares de trabajo en estado sólido, líquido o gaseoso, que pueden causar alteraciones en la salud de las personas que se encuentran expuestas debido a sus propiedades fisioquímicas, químicas o toxicológicas, así como en la forma en que se utilizan o se presentan. Se clasifican en tres grandes categorías de peligro, manteniendo los siguientes riesgos. Peligro físico, exposición a sustancias corrosivas para metales, etc. Peligro para la salud, que puede tener lesiones oculares graves, toxicidad aguda, peligro por aspiración. Peligros para el medio ambiente, peligro para la capa de ozono y peligro para el ambiente acuático, etc. De ahí pasamos a los contaminantes físicos, que dice que son los distintos estados o formas de energía que tienen la capacidad de causar daño a la salud y seguridad de la y los trabajadores. Entre ellos incluye el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Ahora pasamos a los contaminantes biológicos, que son los microorganismos incluyentes de la genética modificada, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos susceptibles a originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Entre los contaminantes más biológicos más comunes se encuentran los virus, bacterias, endoparásitos humanos, hongos y otras sustancias o productos secretados o que liberan algún tipo de agente biológico. Bien, vamos a empezar con el siguiente tema, la clasificación de los efectos tóxicos, pero para entrar más en contexto les voy a pedir que hagan memoria y me digan si algunos de ustedes no ha entrado o si ha entrado a un taller mecánico, a una planta de impresión o incluso a unos sanitarios sucios o les ha tocado limpiar uno de ellos y has sentido el olor penetrante que te hace toser o incluso pues te marea. Hoy vamos a ver la clasificación de los efectos tóxicos, como les comentaba,
pero no como una lista de definiciones aburridas, sino más como un manual de supervivencia para un ingeniero industrial. Lo primero es entender que no todos los químicos pueden clasificarse de la misma manera o bien producen los mismos síntomas, sino es según la magnitud de los síntomas en los individuos afectados. Se maneja en tres niveles, como principal los leves. Estos coloquialmente se le conocen como los traicioneros, es decir, que no sabes en el momento, digamos, estás trabajando con alguna sustancia química como el tiner o cloro, no sé, y pues te duele la cabeza por oler el tiner o en un lugar cerrado, sí, y pues te mareas un poco. Aquí, ¿cuál es el peligro? Pues más que nada es que el trabajador se acostumbre a este efecto tóxico y pues ya diga, no, pues no pasa nada, es normal en este trabajo, ¿no? Entonces, pues esta viene siendo la primera señal de alerta. Para después entramos a los moderados. Aquí la cosa pues se empieza a poner un poco más seria porque, bien, imagina que algún operador de una maquiladora de adhesivos empieza a vomitar o le da dermatitis química terrible en las manos, ¿no? Y este tiene que dejar de trabajar. Entonces aquí viene entrando lo que es la incapacidad temporal y por ello se separa la producción y eso pues no es un buen punto a favor de la empresa. Después vienen los severos, esto ya es un escenario más peligroso, más, es una pesadilla para los ingenieros industriales porque estos daños te mandan al hospital o incluso te provocan la muerte. Un ejemplo real puede ser inhalar el, el sulfuro de hidrógeno. Esta es una sustancia demasiado peligrosa que se encuentra principalmente en drenajes industriales. Respirarlo, por así decirlo, te provoca un apagón en el cerebro, es decir, que puedes sufrir una gran lesión en el cerebro. Esta es letal, lo puedes todavía librarla y estar en el hospital o definitivamente te puede provocar la muerte en unos segundos. Bueno, ahora pasamos al momento de aparición, en la administración de la dosis y el patrón de exposición. En este se divide en efectos inmediatos. Es, por ejemplo, el ardor, así, la reacción de, ay, me quemé o no sé, porque es al instante. Por ejemplo, si estás manipulando algún ácido, te cae en la mano y obviamente te quema y la reacción es inmediata. Eh, entras pues en un estado obvio que el cuerpo reacciona y por tanto es inmediato la reacción que vas a tener al estar en contacto con esta sustancia. Después, los retardados, estos, pues es el verdadero villano aquí en este contexto, dado que no sientes nada hoy, ni mañana, ni el próximo mes, sino que el daño va desarrollándose poco a poco en silencio y no puedes notarlo. Por ejemplo, el más común, el de la albesto, porque, por ejemplo, si un trabajador lo respira a los 20 años, le va a dar cáncer, ya como a los 50 años se lo van a detectar. Entonces, es muy retardado la identificación de este efecto. Entonces, como ingenieros, esta es la clasificación que más nos debe de quitar el sueño, dado que lo que no duele hoy puede matar mañana. Después nos vamos con, según el tiempo de acción del tóxico. Aquí nos encontramos con los efectos agudos. Es como, el efecto agudo es como un asalto rápido porque es una dosis fuerte en poco tiempo. Piensen en un fumigador que no usa máscara y se intoxica gravemente con, pues, las sustancias que fumigan pueden ser los pesticidas o alguna otra sustancia. La reacción es violenta y puede ser irreversible o no.
si se actúa rápido. Por ejemplo, no sé si han escuchado, en algunos casos los campesinos hablan de que cuando están fumigando, alguno de sus obreros sufre una reacción a estas sustancias y se intoxica, y en veces para hacerla irreversible, ese efecto, me parece que les dan leche o no sé bien cómo funciona, pero algo así los controlan y ya pues no llegan al caso de la muerte. Después los efectos subagudos. Aquí no hay síntomas, o bien sí los hay, pero no son visibles para la persona. Aquí el trabajador puede decir me siento bien o no, pero no, realmente no lo está o no sabe bien, porque si le llegas a hacer un análisis de sangre, ya hay demasiadas alteraciones en su cuerpo, pero más sin embargo pues la persona no se puede dar cuenta a simple vista. Este es, pues prácticamente es el paso previo a la enfermedad crónica, porque aquí el cuerpo está aguantando lo más que pueda, y por eso, por esa misma razón, está desgastándose cada vez más, cada vez más. Entonces aquí entramos a efectos crónicos. Esta, pues prácticamente es la gota que ya derrama el vaso, porque aquí se sufren exposiciones repetidas a dosis pequeñas durante, pues, durante años. Por ejemplo, un soldador expuesto a humos de plomo sin extractor, aquí en unos 5, una década, 10 años, terminará con un daño neurológico irreversible, es decir, que ya no tenga reparación y prácticamente lo lleve a la muerte. Y todo esto nos lleva al punto más importante para la vida del trabajador, la capacidad de recuperación. Aquí el efecto se encuentra, como ya les mencionaba, el reversible y el irreversible. El reversible, pues prácticamente es que al quitar el químico el cuerpo se cure. Es como, digamos, hoy tienes una irritación y al día siguiente pues ya se te quita. Pero la irreversible, el daño pues es prácticamente permanente. Aquí, como les hablaba yo de un cáncer, incluso puede perder la visión o puede sufrir daños al hígado. Entonces, nuestro trabajo como ingenieros, vuelvo y repito, es diseñar procesos para que el trabajador nunca llegue al punto irreversible, porque ahí es donde estaríamos fracasando, como por ejemplo, si nos especializamos en el área de seguridad, pues prácticamente estaríamos fallando en ese aspecto. Bien, después nos seguimos con según los órganos afectados. Aquí nos encontramos con los efectos locales. Básicamente solo es donde tocó la sustancia. Por ejemplo, como les platicaba anteriormente sobre el ácido, si te quemó solamente en la piel, en la parte de la mano, pero el daño pues no llega al hígado porque simplemente se queda en la piel. Entonces, pues solamente es local, es prácticamente donde solo cayó el ácido. Después, los efectos tóxicos sistemáticos o sistémicos. El tóxico entra en la sangre y se va prácticamente da un tour por todo tu cuerpo. Y pues dado que respiras vapores de solventes en una planta, digamos, de pintura, y terminas con daños en los riñones o el sistema nervioso. Por eso los cubrebocas siempre son muy importantes, porque protegen tus pulmones y todo tu cuerpo. Para no tener que adivinar todo esto, se utiliza el reglamento CLP. Eh, Prácticamente, pues esto, el reglamento CLP y sus pictogramas, seguramente han visto estos símbolos. Por ejemplo, ahí tenemos la que viene siendo la calavera. Esto significa que es un peligro, una toxicidad aguda. Esto dice que te puede matar rápido. El signo de exclamación, por ejemplo, te dice que esto puede irritarte o sensibilizar tu piel o alguna parte de tu cuerpo. Y el símbolo de la persona con pareciendo una estrella en el pecho, esto ya te está diciendo que puede dar algún cáncer a largo plazo. Entonces, como ingenieros, debemos saber leer estos símbolos, porque prácticamente son como señales de tránsito, te pueden salvar pues la vida. Ya finalmente, pues en la vida real nadie trabaja con un solo químico limpio. Siempre hay demasiados y que se combinan, y siempre hay mezclas. Entonces, los vamos a tener que mucho cuidado con los efectos combinados.
Aquí más que nada con los sinérgicos, porque por ejemplo, si un trabajador fuma y además no sé, está expuesto a vapores de ciertos solventes, el riesgo de daño al hígado no se suma, sino que se multiplica. Es decir, esas mismas acciones que está haciendo se multiplica y pues prácticamente es demasiado grande el daño que vas a recibir. Por eso es vital conocer los hábitos de toda la gente que trabaja en la empresa. Ya los independientes, pues es decir, que trabajan por sí solos, y antagónicos es que trabajan con otra sustancia, pero reduce el daño. Entonces, eso sería todo en la clasificación de los efectos tóxicos. Toxicología aguda. Subagudas, cónica. Aguda. Los efectos agudos se manifiestan cuando ha tenido lugar una alteración grave en el organismo y se manifiestan en un corto periodo de tiempo, pudiendo evolucionar a un estado irreversible, incluso la muerte del sujeto. Subagudas. La intoxicación sigue su curso subclínico, es decir, sin que sus síntomas se presenten de inmediato de un modo aparente, aunque sí se producen alteraciones a distintos niveles bioquímicos. Cónica. Los efectos cónicos tienen lugar cuando el tóxico penetra en pequeñas dosis repetidas durante un largo periodo de tiempo de la vida del sujeto. Esta manifestación tardía se debe fundamentalmente a dos causas: a la acumulación del tóxico en ciertas partes del organismo o a la exposición repetida al tóxico. Toxicocinética. La toxicocinética estudia todos los procesos y factores involucrados desde que el contaminante xenobiótico alcanza la circulación sistémica hasta que el mismo o alguno de sus metabolitos se elimina. Fases de la toxicocinética. Absorción. Es el proceso por el que un agente tóxico o xenobiótico atraviesa las membranas que recubren el cuerpo, accediendo en el organismo al sistema circulatorio. Distribución. Cuando el agente tóxico ha sido absorbido y por tanto se encuentra ya en la sangre, puede ser transportado a todo el organismo. Depósito. La acumulación del tóxico en los tejidos de depósito es capaz de prolongar sus efectos tras cesar la exposición debido a la liberación progresiva del producto acumulado, ya que el tóxico acumulado está en equilibrio con el tóxico del plasma y se va liberando a medida que se metaboliza o se elimina. Metabolismo. Hace referencia a la biotransformación de los tóxicos que han penetrado en el organismo, aunque algunas sustancias son eliminadas sin sufrir transformación alguna, es decir, de forma inalterada. Lo habitual es que sufran transformaciones al fin de disminuir su toxicidad y aumentar su solubilidad en agua, facilitando así su eliminación. Eliminación. Los tóxicos o sus metabolitos pueden ser eliminados del organismo por diversas vías: renal, respiratorio, exhalación, expectoración, birrial, secreción glandular, sudor, saliva, leche, pelo y uñas, heces. Ahora le hablaré un poco sobre el tema de la toxicodinámica. Y la toxicodinámica, esta es la tercera fase, o puede ser ya denominada la última fase de las implicadas en el desarrollo fenómeno tóxico. Y como respuesta a las interacciones entre las formas biodisponibles de los xenobióticos o de sus metabolitos y de los sistemas biológicos. En esta fase se integran diversos mecanismos de interacción entre los tóxicos con lugares de acción y también específicos en las células o dentro de ellas, como es la unión de receptores, que pueden ser ácidos nucleicos, que es el ADN o el ARN, también proteínas estructurales, libres o formado parte de las membranas, enzimas, lípidos, etcétera, que son las vías a través de las cuales se induce el efecto tóxico. También como consecuencia de esa interacción puede aparecer una lesión.
y esta que puede tener lugar a diferentes niveles, ya según que se produzca la afectación de la integridad de la estructura celular o bien la alteración de la función celular. Pasamos a la relación dosis-efecto. Es la correspondiente entre la dosis de exposición y la magnitud de un efecto específico resultante en un individuo determinado. La curva dosis-efecto de una sustancia para un individuo proporciona una medida de la reacción de dicho individuo. Las características de esta curva se explican basándose en la interacción entre los tóxicos y los lugares de acción, que son los receptores. La afinidad se puede estimar a partir de la dosis necesaria para producir un efecto determinado. Cuando la dosis es alta, la afinidad es pequeña y viceversa. Es necesario que la sustancia sea capaz de producir cierto cambio en los receptores que desencadenen una serie de reacciones cuyo resultado sea el efecto. Y como a este último se conoce como la actividad intrínseca, que pues es la intrínseca de la sustancia y determina la magnitud del efecto máximo que puede obtener con un determinado compuesto. Como igual podemos ver aquí en esta pequeña gráfica que notamos en esta diapositiva, ya como podemos ver que es el efecto mínimo, y aquí es a los individuos resistentes. El efecto mínimo es una pequeña prueba sobre lo tóxico que ingresa al organismo, que es lo mínimo. De ahí pasamos a la mayoría de individuos, o que es el efecto promedio, que aquí es como, o- aquí ya pasaría al cambio sobre ya sea los, la medida de reacción sobre el efecto de la sustancia y al efecto máximo, que es a donde se desencadena, ya sean las lesiones o cuáles son este, cuáles puede ser ya las consecuencias sobre un efecto máximo de toxicidad sobre los individuos ya sensibles. Y ahora pasamos a la relación dosis-respuesta. Esta es la correspondiente entre la dosis de exposición y la proporción de individuos dentro de un grupo de sujetos definido, que este representa un efecto específico con una magnitud determinada. Se determina un porcentaje de la población expuesta que presenta el efecto definido con una cierta dosis de la sustancia. Para la mayoría de los agentes químicos, el conocimiento completo de estas relaciones permite la determinación de la dosis máxima con la que no se observa la respuesta en las condiciones definidas, que es decir, el nivel umbral de respuesta. Como podemos ver en la siguiente gráfica, como vemos, el umbral es la dosis más baja, la más mínima en la cual se puede observar el efecto tóxico. Pasamos a lo que es el DT50, que esta es la cantidad de sustancia o ya un fármaco que produce los efectos adversos o tóxicos a un 50% de una población de prueba. Y ya pasamos al efecto máximo, que aquí es donde ya pasa todo a todos los efectos ya con una dosis ya alta y podemos ver todas las consecuencias y el efecto de lo que esta sustancia hace sobre la población. Estudios epidemiológicos. La principal fuente de información sobre la toxicidad son los estudios epidemiológicos. Estos incluyen estudios de toxicidad aguda, que son exposiciones a corto plazo, y crónica, exposiciones prolongadas. Fuentes de datos de epidemiología laboral. La primera de ellas es la vigilancia, reconocida sistemáticamente y continua de datos sobre un problema de salud, su análisis e interpretación para la planificación y evaluación de programas de salud pública. La segunda es son los reconocimientos médicos, evaluación de las condiciones de trabajo a través de la medición de los efectos en la salud del trabajador, realizados por personal sanitario, que son los médicos, enfermeros, analistas, psicólogos clínicos, entre otros. La epidemiología laboral trabaja con grandes grupos de trabajadores, utilizando muestras representativas e indicadores como razón, proporción, prevalencia de una enfermedad, incidencia de una enfermedad. Vías de ingreso al organismo.
La primera es la respiratoria, la ruta de absorción más frecuente y de mayor trascendencia en toxicología laboral. Es también la vía más rápida, al menos para gases, vapores de líquidos volátiles y aerosoles líquidos, puesto que el epitelio alveolar es muy fino, la superficie absorbente grande y está muy vascularizada. La segunda es la dérmica. El tóxico que penetra por esta vía necesita atravesar la barrera multicelular que constituye la piel hasta alcanzar al torrente sanguíneo. Algunos de los factores que influyen en la absorción por esta vía son factores propios del tóxico y factores físicos anatómicos. La última es la digestiva. Se considera de escasa importancia en el ámbito laboral, sin embargo, en ciertos casos de exposición a determinados tipos de polvos tóxicos, la absorción por esta vía puede tener gran relevancia. Casos de toxicidad. Genotoxicidad. Los agentes genotóxicos son agentes químicos, físicos o biológicos capaces de modificar el material hereditario de las células vivas. Como se sabe, los cambios genéticos están asociados con efectos adversos a la salud humana. Estos incluyen mutaciones genéticas, reordenamientos y aberraciones cromosómicas. Aneugénicos. Las aneuploidías son anomalías numéricas que afectan a uno o varios cromosomas, pero no todo al genoma. Una aneuploidía se define como cromosomas de más o de menos al número diploide y o haploide de la especie. Esto puede ser introducido por agentes que ejercen su acción sobre diversas estructuras que van involucradas tanto en la división celular como en los cromosomas mismos. Plastógenos. Los compuestos que causan aneuploidías tienen interferencia directa con estructuras involucradas en la división celular. Actúan durante la segregación cromosómica en la meiosis y no interaccionan de manera directa con el ADN. Por lo tanto, inducen aberraciones cromosómicas numéricas. Sin embargo, la actividad plastogénica causa alteraciones cromosómicas, teniendo una acción directa sobre el ADN induciendo rompimientos de las cadenas del ADN y se originan desplazamientos. Mutágenos. La tercera clase de xenobióticos genotóxicos son los que interaccionan con el ADN en una pequeña escala, aunque el resultado final puede ser solo tóxico. Los mutágenos interactúan únicamente con pequeñas regiones del ADN y causan un daño localizado en el doble hélice. Muy bien, después de haber estudiado todos estos conocimientos y repasar todos estos conceptos, podemos concluir que la toxicología industrial es un ámbito importantísimo e indispensable en todas las industrias, puesto que de ella depende el cerciorarnos correctamente que la integridad de nuestros trabajadores está completamente segura. Así pues, con ella también podemos garantizar que los productos que ofrecemos y que construimos son completamente seguros para quienes los consumen y que al producirlos ningún trabajador o consumidor está en riesgo de sufrir algún daño en su físico o de inclusive provocar la propia muerte.